Hola, soy Goyo Herbás. Vamos a hablar de los derechos de información y consulta. Los derechos de información y consulta de los representantes legales de los trabajadores vienen regulados en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Es un artículo fundamental en la lectura de cualquier representante que esté en un centro de trabajo porque recoge todas las obligaciones de la empresa en materia de información de lo que está ocurriendo en el centro de trabajo, de cuál es la situación, las condiciones, de qué previsiones de futuro va a haber o cuáles cuestiones tan básicas de cuál es la situación económica que tenemos en nuestra empresa o centro de trabajo. Por tanto, la lectura del artículo 64 es fundamental para una acción sindical adecuada en los ámbitos donde ejercemos nuestro papel los trabajadores y trabajadoras. El derecho de información y consulta es un derecho que como tal tenemos reconocidos los representantes legales, pero tiene la otra cara, que es la obligación del empresario de entregar la información que viene recogida en el artículo 64. Y esta entrega de información no basta con que en la ley venga recogido que el empresario tiene que entregarla, sino que muchas veces es necesario que nosotros le solicitamos a la empresa que cumpla en la entrega de esa información. Vamos a pasar ahora a detallar uno por uno lo que son los distintos derechos que el artículo 64 recoge. Y empezando por uno fundamental, estaríamos hablando de lo que es la obligación de la empresa de entregar la copia básica de los contratos. Cuando la ley habla en el artículo 64 de la copia básica, no estamos hablando de un extracto de un contrato o de un resumen de los contratos que está haciendo la empresa. Hablamos de una fotocopia del contrato de trabajo y de sus anexos. Es decir, hay que conocer de forma integral todo lo que un trabajador firma como contrato de trabajo cuando se incorpora a la empresa. Este derecho se debe ejercitar de forma necesaria dentro de los 10 días de formalización del contrato. ¿Y por qué de forma necesaria? Porque requiere la firma del representante legal de los trabajadores. La empresa viene obligada a formalizar o presentar este contrato en las oficinas de empleo y donde hay representación legal tiene que constar el recibí del representante legal de la entrega de esta copia del contrato. Estamos hablando de fotocopia del contrato donde únicamente nos taparán con Tipex o con lo que sea el DNI, domicilio, estado civil o cualquier dato que pueda afectar a la intimidad del trabajador. El resto de los contenidos del contrato deben estar todos recogidos, cláusulas, anexos, condiciones, etcétera. Es decir, lo que nos tienen que dar es la fotocopia del contrato y de sus anexos. No vale que nos den una parte del mismo. Y así lo dice el ya citado artículo 64 del Estatuto y el artículo 8 de la propia norma que recoge expresamente esta obligación. Asimismo, tanto el artículo 64 como el artículo 8 del Estatuto nos hablan que la empresa, además de notificar, de entregar la fotocopia del contrato, nos debe notificar lo que son los contratos de alta dirección. En el contrato de alta dirección nosotros no tenemos por qué conocer el contenido de este contrato, pero sí saber que existe un contrato de alta dirección y con quién se da. Dentro de lo que es el tema de contratación o empleo con carácter más general, la propia norma habla que la empresa viene obligada a informarnos de la estructura y evolución del empleo. Es decir, puede darse supuestos donde ya hayamos recibido fotocopia de los contratos, pero puede haber trabajadores que ya estuvieran en ese centro de trabajo o diversas circunstancias. Tenemos derecho a conocer cuál es la estructura del empleo y qué previsión hay en ese empleo. Es decir, en una determinada planta, sector de actividad, unidad de la empresa, tendremos que conocer o tenemos que saber o se nos debe informar de qué contratos son fijos, cuáles son temporales y dentro de esa temporalidad a qué obedece. Y además qué previsión hay de nuevos contratos y con qué contratos se va a hacer, si va a ser de obra o servicio, si va a ser eventual, etc. Estos modelos de contratos escritos que se utilicen en la empresa
con carácter previo se nos entregarán los que se pretendan hacer, y asimismo también los modelos de finiquito. Lógicamente, para conocer la duración de un contrato se nos debe notificar tanto las prórrogas como la finalización de los contratos celebrados. Y estos contratos estamos hablando que no solamente son los de los trabajadores que pertenecen a mi empresa, sino también a los trabajadores que a través de ETTs, o sea, de las empresas de trabajo temporal, van a estar prestando servicios en la empresa. Hay una práctica de informarnos de lo que son los contratos que de forma directa hacen las empresas con los trabajadores de la nuestra, pero no nos dan la información de las ETTs. Y la ley establece de forma expresa, y en concreto así lo dice la Ley 14/1994, que también deben ser entregados los contratos celebrados con empresas de trabajo temporal, indicando, lógicamente, en el contrato por qué se ha hecho, es decir, cuál es la causa, y en el plazo de los 10 días establecidos por la norma. Recordar asimismo que también se nos debe dar en lo que son los trabajadores autónomos dependientes, los TRADE, se nos debe también facilitar no el contrato mercantil que tendrían concertado con ellos, sino lo que es la identidad del trabajador autónomo, para qué se le ha contratado a ese trabajador autónomo, dónde va a prestar los servicios y la fecha de comienzo de la actividad y la duración del contrato. Esta tarea de información es fundamental porque nosotros, cuando recibamos los contratos, tenemos una labor que es verificar si esos contratos se ajustan o no a la legalidad. Tenemos que recordar que hay un porcentaje de precariedad altísimo y tenemos que saber que cuando el contrato temporal no se corresponde con el motivo que se ha hecho, ese contrato se convierte en indefinido y ese empleo en nuestra empresa se debe reconocer como fijo. Y esa tarea, que es la que nos corresponde a los representantes legales de los trabajadores, solamente podemos ejercitarla con la entrega de esta información de la copia de los contratos. Dentro de lo que es el empleo, pasaríamos a un segundo nivel o bloque de información que recoge el artículo 64, que es toda la información relativa a la subcontratación. La subcontratación, bien sea porque a nuestra empresa la contrata otra, o bien sea porque nuestra empresa contrata a otros, viene regulada en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores de forma precisa. Es verdad que en el artículo 64 ya se habla de subcontratación y que hay un desarrollo más específico en el artículo 42 que también se recomienda su lectura. ¿Qué información me tienen que dar en materia de subcontratación? Lo que la norma dice es que con carácter trimestral, eso no quiere decir que cuando haya una subcontratación nosotros podamos pedir en cualquier momento esa información. La ley, como digo, establece que con carácter mínimo trimestralmente la empresa debe facilitarme los supuestos de contratación con otras empresas. Y esta información debe darse antes del inicio de la ejecución de la contrata y debe contener lo que el artículo 42 establece, que es nombre o razón social de la empresa, domicilio, NIF de la empresa, para qué se ha contratado a esa empresa, cuánto va a durar la contrata, dónde va a trabajar, si es en nuestra propia empresa o en ámbito externo, cuántos trabajadores ocupados va a tener y qué medidas, por supuesto, de coordinación van a darse en materia de prevención de riesgos laborales. Al mismo tiempo que se habla en el artículo 64 de la subcontratación de empresas, el artículo 44 del Estatuto también desarrolla lo que el artículo 64 recoge acerca de la información que la empresa debe darnos cuando se produce una sucesión, transmisión de empresas o cambio de accionariado. En estos casos la empresa viene obligada a decirnos cuándo va a cambiar de titular de las acciones, por ejemplo, puede tener una repercusión en materia del empleo, quién sea el propietario de esas acciones por cuestiones de mercado, nos debe informar
tanto de eso como cuando la empresa es vendida o comprada, o cuando en una actividad una empresa se subroga en otra y se produce lo que es un elemento de transmisión o de cesiones de actividades con cambio de titular. Lo que dice el artículo 64 y desarrolla el 44 es que la información debe recoger la fecha prevista de la transmisión, los motivos de esa transmisión o sucesión de empresa y qué consecuencias jurídicas, económicas y sociales va a tener ese cambio de empresa, que puede ser neutro o tener efectos en el empleo. Y en ese caso, lo que tendremos que hacer los trabajadores será diferente en función de la información que se nos transmita, porque una de las informaciones requeridas es que la empresa nos diga qué medidas tiene previstas respecto a los trabajadores ante ese cambio o sucesión y transmisión de empresas. Un bloque fundamental dentro del artículo 64 del Estatuto es el de modificación de las condiciones laborales. La modificación de condiciones laborales ocurre a diario en todas las empresas de nuestro país. El contrato de trabajo no es algo que permanece sin cambios, sino que está sujeto a cambios permanentes ante las circunstancias que se dan en el día a día del mundo laboral. Pues bien, estas modificaciones, cuando van más allá de lo que es las propias funciones o atribuciones que tenemos en nuestras tareas cotidianas y suponen una modificación sustancial, requiere de una entrega de información y en algunos casos, cuando tiene carácter colectiva, requerirá además de una obligación de negociación, de abrir un periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores. En el tema de las modificaciones de condiciones laborales, tenemos que decir que cuando no son colectivas, que lo veremos en otra unidad que podréis visualizar, cuando no son colectivas, son modificaciones individuales. Y estas modificaciones individuales deben informarse a los representantes legales de los trabajadores, delegados, delegadas de personal, comités de empresa, secciones sindicales. ¿Y cuándo son de obligación para la empresa informarnos? Pues es obligatorio cuando se asignan tareas a un trabajador o a una trabajadora, tareas de distinto grupo profesional, y ahí vemos que el artículo 39 del Estatuto regula lo que sería la movilidad funcional, y en este caso, cuando son modificación de tareas, la norma establece que cuando hay un grupo profesional solamente se pueden hacer por justificadas razones urgentes o imprescindibles y por el tiempo imprescindible. Y este cambio de categoría o de grupo debe informarse a la representación legal para que pueda ver o valorar si es o no adecuada la decisión empresarial. Respecto a lo que son las modificaciones sustanciales del artículo 40, que estaríamos hablando de traslados o de movilidad geográfica, también la norma establece que se debe informar a los representantes legales con una antelación mínima de 15 días y en lo que sería una modificación del artículo 41, que estamos hablando todo lo relativo a jornadas, horarios, salarios, condiciones de trabajo, sistema de primas, etcétera, todo lo que desarrolla el artículo 41, cuando no tiene carácter colectivo, se debe informar a los representantes legales de los trabajadores de esa modificación que se ha realizado. ¿Por qué? Porque cualquier modificación de las condiciones de trabajo requiere que tenga una justificación. Y somos nosotros, los representantes legales, los que vamos a controlar o verificar si está sujeta a derecho o no lo que es ese cambio de la empresa. ¿Y por qué me tienen que informar de una modificación individual? Porque puede tener una repercusión colectiva, aunque hoy se aplique exclusivamente a un solo trabajador. Y en el caso más claro que podemos ver en el tema de modificaciones y de comunicación puede ser lo que es y llegar al punto de lo que es el despido. Cuando se extingue un contrato por causas objetivas, que establece la norma que por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción la empresa pueda despedir de forma motivada con una indemnización de 20 días por año con el tope de una anualidad, en este caso
la ley exige que cuando es colectiva la extinción basada en este tipo de causas, es obligatorio negociar con los representantes de los trabajadores, abrir periodo de consultas. Ahora bien, ocurre que en los despidos individuales, que la norma establece que son cuando se producen hasta 10 despidos o el 10% de la plantilla de la empresa o a partir de 30 siempre son colectivos, cuando no llega a estos umbrales, esas notificaciones individuales de despido que hace la empresa, se nos debe dar traslado de lo que es la comunicación del trabajador. Y en esa comunicación del trabajador debe constar lo que es el motivo por el que se ha despedido, y nosotros nos permitirá eso hacer un estudio. Igual que cuando hay una sanción por falta muy grave, se nos debe dar el contenido de la carta de despido, porque aquí nos va a permitir comprobar si existe un trato diferenciado, discriminatorio o un ejercicio abusivo de la facultad de dirección que tiene el empresario. Por tanto, cuando hay una sanción muy grave, por falta muy grave, siempre debe informarse a lo que es la representación legal de los trabajadores. Y siempre debe informarse porque si no se informa, como hemos dicho al inicio, la omisión por parte del empresario de esta obligación puede suponer o supone el cometer una infracción en materia laboral que será, en este caso, sancionada por Inspección de Trabajo y que puede conllevar lo que es una multa administrativa por este incumplimiento. En el tema de las faltas muy graves tenemos que recordar que cuando un trabajador, una trabajadora está afiliada a un sindicato, previamente a sancionar, aunque sea con carácter leve, una amonestación, va a exigir que el empresario tenga que darle audiencia previa a la sección sindical previo a sancionar. En último lugar, dentro de este bloque, vamos a hablar de lo que es un elemento necesario en los derechos de información y consulta, que es conocer cuál es la situación económica y financiera de nuestra empresa. El artículo 64 recoge expresamente que tenemos derecho a conocer la información contable, y el artículo 64 habla de forma expresa del balance y la cuenta de resultados, la memoria y cualquier documento que se dé a conocer a los socios y en las mismas condiciones. Es decir, cualquier información que tenga un socio de la empresa, cuando se dé documento o información, tenemos derecho a conocerla porque somos los primeros interesados en saber cuál es la situación económica y financiera de nuestra empresa. Esto que lo recoge el 64 también habla este artículo de que al menos trimestralmente, o bien siempre que se considere oportuno porque haya habido cambios y así nosotros podamos entender que necesitamos la información, se nos debe informar de la situación general del sector, la situación de la producción y de las ventas y de la evolución probable del empleo. Estos tres elementos, que pueden ser más o menos necesarios, hay que resaltar que en cuanto a la situación de la producción y de ventas de la empresa es fundamental. Todo trabajador, sus representantes legales, tenemos derecho a conocer cuál es el programa de producción y la situación de producción y de ventas de la empresa. Y esta información hay que solicitarla, además de tener con carácter, cuando corresponda, anual, la información que hemos dicho de balance, cuenta y memoria, resaltando que la memoria es fundamental porque también es el elemento de la documentación económica donde las empresas ponen en valor su activo y su producción o capacidad de puesta en marcha en el mercado. Otra información fundamental para poder desarrollar nuestro papel de representantes legales en las empresas es la información que el artículo 64 establece sobre las horas extraordinarias y complementarias. Este, que es un tema polémico, es un tema que no podemos pasar de lado ante él, en cuanto que las horas extras nos permite ver nuestro tiempo de trabajo, permite crear empleo y permite llevar un control
acerca de la utilización de las mismas. El artículo 64 del Estatuto, así como el Real Decreto 1561/1995 sobre jornadas especiales de trabajo, reconocen el derecho a ser informados de las horas extraordinarias que se realizan en la empresa. Y estas horas extraordinarias que se deben comunicar mensualmente serán tanto las que se paguen como las que se compensen. Es decir, la información tiene que ser en relación a cualquier hora extra, sea como sea la compensación, bien en tiempo, bien en dinero. Es fundamental la información, como decíamos, sobre todo en las complementarias, porque tenemos que saber que las horas complementarias suponen una revisión de la base reguladora de la cotización. Por tanto, nos van a influir el que se incorporen o no estas horas complementarias en la nómina de los trabajadores, en el acceso a la protección por desempleo, a las situaciones de incapacidad temporal, etc. Por tanto, las horas complementarias, que mes a mes cada trabajador y trabajadora junto a su nómina debe incorporarse un anexo donde se recojan las mismas, a raíz de la última reforma producida, también se nos debe dar a conocer a los representantes legales de los trabajadores en todas aquellas personas contratadas a tiempo parcial. Visto la obligación de información de horas extraordinarias y el hecho de que no entregar esta información puede ser sancionado por inspección de trabajo si lo denunciamos, tenemos que hablar también de otra obligación en materia de seguridad social, y es la exposición de los boletines de cotización, los denominados TC1 y TC2, en los centros de trabajo. Tenemos que resaltar que el tema de los TCs no es una obligación de la empresa entregarlos físicamente a los representantes legales de los trabajadores. Lo que establece la norma, la orden ministerial, es la exposición pública de los TCs para saber si la empresa ha hecho o no las cotizaciones correspondientes. Como ya sabéis, en el documento de cotización aparece cada trabajador con la base de cotización, horas extraordinarias, situación de IT, etcétera, que se ha dado. Pues bien, esta información que tiene que estar expuesta, normalmente cuando se les solicita a las empresas no hay ningún inconveniente en que nos la entreguen, en cuanto que la norma lo que dice es que que se pondrá a disposición de los representantes de los trabajadores. Ahora bien, nosotros no vamos a poder exigir que nos la entreguen, aunque es verdad que prácticamente todas las empresas nos la ponen a nuestra disposición y nos la entregan. En el caso de que no se hiciera así, hay que exigir a la empresa que la exponga en sitio público para que los trabajadores puedan comprobar que se ha producido la cotización correspondientes. Un elemento que nos encontramos aquí para evitar el ejercicio de este derecho es cuando se habla de la Ley de Protección de Datos. La exhibición de los boletines no precisa consentimiento de los afectados y, por tanto, no hay violación de la intimidad ni es de aplicación la Ley de Protección de Datos. ¿Qué más recoge el artículo 64? Un tema que para los trabajadores y trabajadoras es fundamental, y es el nuestro derecho a la salud y a la integridad física. El artículo 64 habla de la obligación de la empresa de dar información sobre la siniestralidad laboral a los representantes legales al menos trimestralmente. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa nos debe entregar el índice de absentismo y sus causas. Nosotros somos los primeros interesados en que no haya absentismo en las empresas, y el conocer el índice de absentismo nos permite saber qué medidas se pueden proponer para evitar determinadas situaciones de bajas en los centros de trabajo. Accidentes profesionales y enfermedades profesionales que se dan y sus consecuencias, y otra información es el propio índice de siniestralidad o de accidentes que se producen, así como los mecanismos de prevención que se están utilizando en la empresa. Esta es una información que tenemos los representantes legales de forma general, no obstante la información precisa que tienen que tener los delegados de prevención y las personas que están en los comités de seguridad y salud. La información relativa a la igualdad de trato la recoge expresamente el artículo 64. Y en la información relativa a la igualdad de trato tenemos que saber que hay dos niveles.
empresas de 250 trabajadores y trabajadoras o más y empresas inferiores a este número. Pues bien, en el caso de que sean empresas de menos de 250 trabajadores y con carácter general cualquier empresa de este país, tenemos derecho a recibir información al menos anualmente, y así lo dice el artículo 64, sobre la aplicación que se hace en la empresa del derecho de igualdad de trato y oportunidades, incluyendo en esa información la proporción de hombres y de mujeres en los diferentes niveles profesionales, qué medidas ha adoptado la empresa para fomentar la igualdad y si hay plan de igualdad, que ya hemos visto que la obligación legal es en empresas a partir de 250, sobre la aplicación del mismo. Respecto a lo de los planes de igualdad, vivimos en un momento como antes se vivía con los planes de seguridad, que se hacen malos diagnósticos y por parte de las empresas que hacen planes de igualdad o los contratan, se parte de un diagnóstico erróneo que nos lleva a encontrarnos a veces con planes de igualdad obsoletos o no adecuados a la realidad de la empresa. Pues bien, el artículo 64 habla de que anualmente se nos tiene que dar esta información y por tanto es una oportunidad la que nos da el artículo 64 para que anualmente podamos revisar el plan de igualdad ante los cambios que se pueda dar en el propio centro de trabajo. Al mismo tiempo, y ya como conclusión o cierre de lo que es esta unidad, tenemos que saber que el artículo 64 habla del derecho a conocer la información medioambiental. La información medioambiental es un tema muy sensible para la sociedad, para la ciudadanía y para nosotros como trabajadores. Además de por este concepto global, porque la información medioambiental nos puede mantener alerta ante posibles cierres de empresa por incumplimientos que se dé por parte de nuestro centro de trabajo o del empresario en el cumplimiento de la normativa medioambiental. Por eso no es un tema menor el recibir la información medioambiental, porque nos permite ver si la empresa se ajusta a la normativa y esto nos permitirá saber la proyección futura de nuestro empleo por el buen cumplimiento o no de esta normativa medioambiental. Y hay que resaltar, aunque no venga recogido en el artículo 64 del Estatuto, que el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores establece como un derecho de los representantes legales que ante cualquier registro de un trabajador en la empresa tiene que estar presente el representante legal. No se puede registrar a un trabajador, su bolso, su taquilla, su vehículo, sin que esté presente un representante legal y sin que además se le haya imputado un hecho, falta o delito que permita esa investigación. Es decir, la norma no tolera registros sistemáticos, sino que en este caso el artículo 18 de forma expresa establece la necesidad de conocerlo o de ser informados los representantes legales ante cualquier registro y además tenemos que saber que este solamente se puede dar cuando hay un motivo de sospecha por parte de la empresa respecto de un trabajador determinado ante una posible falta. Y por último, ya se ha mencionado, los delegados de prevención tienen unos derechos específicos que recoge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que será motivo de otra información o de otra unidad didáctica. Muchas gracias.